por favor, vamos a continuar con el estudio de Efesios capítulo 6, ahora del verso 5 al verso 9. Efesios capítulo 6, verso 5 al verso 9. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, es que la palabra de Dios, ¿en qué me puede aplicar en qué me puede ayudar en vivir mi día a día? Yo les voy a decir en todo, porque en la palabra de Dios encontramos aplicaciones para todo tipo de escenarios. Y el día de hoy vamos a ver una aplicación para el trabajo. Por lo tanto, la predicación del día de hoy tiene por título el nombre de Glorificando a Dios en el trabajo. Título: Glorificando a Dios en el trabajo. Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. ¿Qué veremos el día de hoy? Bueno, veremos la forma bíblica de servir en nuestros trabajos. Veremos la forma bíblica de servir en nuestros trabajos. Y el bosquejo está de la siguiente manera. Así yo lo coloqué. Punto número 1 del bosquejo: trabajando para el Señor. Versos 5 y 6. Punto número 1 del bosquejo: trabajando para el Señor. Versos 5 y 6. Punto número 2: el Señor recompensa las buenas obras. Versos 7 y 8. Punto número 2: el Señor recompensa las buenas obras. Versos 7 y 8. Y punto número 3: instrucciones para los jefes. Verso 9. Punto número 3: instrucciones para los jefes. Verso 9. Y acompáñame por favor a leer Efesios capítulo 6, verso 5 al verso 9, por favor. Vean, dice así, Efesios capítulo 6, verso 5 al verso 9. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Nos vamos a concentrar ahorita en el verso 5. Vean lo que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En los versos anteriores, ¿qué es lo que vimos? Primeramente, el apóstol Pablo estaba diciendo: sean llenos del Espíritu Santo. Recuerden, ser llenos del Espíritu Santo, de acuerdo con Colosenses capítulo 3, que serían sus versos paralelos, es ser lleno de la palabra de Dios, lleno de la Escritura. ¿Por qué lleno de las Escrituras? Porque entre nosotros más conozcamos el contenido del Santo Libro, más vamos a poder vivir en santidad. Y por eso, llenos del Espíritu Santo es sinónimo de ser llenos de la palabra de Dios. Y él dijo: bueno, ahora que ustedes, cristianos, están llenos del Espíritu Santo, que es una acción constante, diaria, que tenemos que estar practicando todos los días, procurarse llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Todos ustedes tienen que estar sujetos a nivel iglesia, sujetos unos a otros. Después, esposas, están sujetos a sus maridos. Después, esposos, amar a sus esposas. Y después, hijos, obedecer a sus padres. Eso es lo que vimos. Pero aquí está hablando de padres, de congregantes cristianos, de esposas cristianas, de esposos cristianos, de hijos cristianos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto son las únicas personas en todo el mundo que pueden ser llenas del Espíritu de Dios. Son las únicas. Y ahora Pablo deja a un lado a la familia y se concentra en otro grupo de personas muy importante para su época. Él dice: siervos. Él se va a empezar a dirigir a los siervos. Y este grupo de personas es muy, muy importante para el Señor. La palabra siervos se traduce mejor como esclavos. Aquí Pablo no le está hablando a los mayordomos, a los que les pagas un salario para que hagan tu cama, para que te barran, para que te cocinen. No. Está hablándole a esclavos bajo el contexto cultural.
Les voy a decir un poco de historia. Se ha llegado a estimar que en el Imperio Romano habían 60 millones de esclavos. 60 millones de esclavos en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, no es nada extraño que Pablo les haya querido dedicar unas palabras a tanta cantidad de gente, en especial considerando que muy probablemente la mayoría de los congregantes de la iglesia de Éfeso eran esclavos. Sin duda, la mayoría tenían que haber sido esclavos. Vean, la gente libre en tiempos de Pablo, la gente que no era esclava, ellos menospreciaban el trabajo. Ellos decían, guácala, trabajar. Eso es para los esclavos. Por lo tanto, créanme, había esclavos dentro de la sociedad que eran maestros, habían esclavos artistas, habían esclavos doctores, habían aún esclavos trabajando en la misma política del Imperio Romano. Ya que los libres no querían trabajar, alguien tenía que hacer sus propias leyes, alguien tenía que atender a los enfermos, y no iba a ser una persona libre, tenía que ser un esclavo. Entonces, aquí vemos que los esclavos en su mayoría no eran ignorantes, era gente sumamente preparada. Es más, era considerada la principal fuerza laboral del Imperio Romano. Nadie podía concebir el Imperio Romano sin la fuerza laboral de los esclavos. Eran indispensables para que el imperio prosperara en todos los niveles políticos, desde los más bajos y socioeconómicos, desde los más bajos hasta los más altos. Los esclavos prácticamente movían el imperio. ¿Cómo una persona podía llegar a ser esclavo? Buena pregunta. Se podía nacer siendo esclavo, se podía llegar a ser esclavo siendo un prisionero de guerra, a lo mejor te volvías esclavo como castigo por haber cometido algún crimen grande, porque tus padres a lo mejor también te vendieron de niño como esclavo, o simplemente tú no pudiste pagar tu deuda de FAMSA. No, ya no existe, Banco FAMSA ya no existe. Tu deuda de Electra, de Coppel, y chin, ya no tengo nada, yo me vuelvo esclavo. Pues bueno, pues ya que no me pagas, pues eres mi esclavo. Bueno, obviamente no había nada de esto en aquellos entonces, pero sí te volvías esclavo por no pagar una deuda. El ser esclavo, hermanos, implicaba que tú le pertenecías de manera absoluta a tu amo. De manera absoluta. ¿Qué implica esto? Que si te tocaba un buen amo, él te podía tratar amablemente. Es más, a muchos esclavos los trataban muy bien. Los querían como si fueran la familia. Y había otro grupo privilegiado de esclavos que, como los amos no podían tener hijos, te veían a ti y decían, tú eres esclavo, pero algún día llegarás a ser heredero. Entonces los cuidaban muy bien. Y este esclavo también, por llegar a ser heredero, podía cuidar a toda su familia. ¿Por qué? Porque sabía que iba a tener beneficios en un futuro, heredando la familia adinerada, los bienes de la familia adinerada. Pero si te tocaba un mal amo, no importaba cuán bien tú desarrollaras tu trabajo, él tenía derecho total y absoluto sobre ti, a tal grado de que podía torturar al esclavo, podía mutilar al esclavo y aún podía quitarle la vida a su propio esclavo de acuerdo a las leyes romanas. Si veías que tu esclavo era muy malo, tú lo podías matar. Aristóteles escribió con respecto a la esclavitud de la siguiente manera. Él dijo, Aristóteles, un esclavo es una herramienta viva. Un esclavo es una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. En otras palabras, el esclavo era una propiedad con alma de su amo. Así se veía a los esclavos en el Imperio Romano. Entonces, no era un grupo pequeño de personas. Vemos que muy probablemente no solamente la iglesia de Éfeso, sino la iglesia de todo el Imperio Romano estaba con congregantes esclavos, y Pablo no les dijo a estos esclavos, no les dijo a estas 60 millones de personas, no les dijo a sus hermanos en Cristo, rebélense contra sus amos o hagan marchas para exigir sus derechos. Él no escribió esto. Vamos al verso 5, ¿qué fue lo que él escribió? Una vez ya teniendo todo el contexto, sabiendo cómo se veían a los esclavos, vean lo que Pablo escribió. Efesios capítulo 6, verso 5. Siervos, o sea, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. Él escribió estas palabras, obedecer.
Es la misma palabra que vemos que ocupa Pablo para los hijos. Obedezcan, la repito. Es la palabra griega upakouo. Y es una palabra compuesta de la palabra escuchar de akou. Por lo tanto, esta palabra de obedecer tiene la siguiente idea. Escuchar o prestar la atención a la persona que te está dando la orden. ¿Para qué? Por consiguiente, obedecerla tal como él te dijo. O sea, el esclavo, en la orden, esclavo, escucha a tu amo atentamente para que puedas cumplir lo que él te está pidiendo, para que puedas obedecer. Eso quiere decir obediencia. La orden, en cierto sentido, es dura. Esclavos, obedezcan a sus amos. Como lo podemos ver en el texto, en ninguna parte se les pide a estas personas que se levanten en armas, vandalicen las propiedades de sus amos y luchen por su libertad. No lo vemos escrito en el texto. Pablo no lo dijo. No dijo, luchen para que sean libres, vandalicen sus casas. Se les ordena a ellos algo mucho más grande. Obedezcan a sus amos. Se les ordena que reflejen la luz de su Señor Jesucristo por medio de la obediencia a sus señores. Ustedes, esclavos, no están, mis palabras no van a ser para que hagan una revolución. Mis palabras van a ser, dice Pablo, para que ustedes reflejen la luz de Cristo a sus amos, sean cristianos o sean inconversos. Vean lo que sigue diciendo el texto. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, allí, a vuestros amos terrenales. Pablo enfatiza aquí algo que a simple vista a lo mejor a algunos puede pasar desapercibido. Estas palabras son importantes. Sus amos eran terrenales. Los amos de los esclavos de Efesio eran terrenales. Solo tienen dominio sobre ellos mientras estén aquí en la tierra. Es decir, el servicio que los esclavos le van a prestar a los amos es pasajero, temporal y finito. Un día terminará. En tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos donde no sabemos qué nos espera el futuro, es bueno recordar estas palabras. Que todo este mundo pasará y que nosotros los cristianos tenemos un Señor eterno a quien realmente servimos. Los esclavos en este entonces les estaban sirviendo a sus amos terrenales, pero si nosotros vemos el todo plan celestial, realmente con su servicio a sus amos le están sirviendo al Todopoderoso. Vean estos versículos. Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos capítulo 2, verso 36. Vean lo que dice. Hechos capítulo 2, verso 36. Dice lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Esa es la persona que ustedes, hermanos, iglesia, están sirviendo. Y vean lo que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Lo repito una vez más. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es el Señor que los esclavos servían a nivel celestial, y este es el Señor que ustedes, hermanos, están sirviendo. En este punto debemos de preguntarnos, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Si estás hablando de puros esclavos, Sergio. En México, Sergio, por si no lo sabías, no se permite la esclavitud, es ilegal. Entonces, estos versículos, ¿de qué me pueden ayudar? ¿Qué utilidad tienen para mí, hombre libre mexicano? ¿En qué me ayudan a mí? Y sí, es verdad que la aplicación no se encuentra en la esclavitud, porque en ninguno de los que estamos aquí somos esclavos. Pero sí podemos encontrar una aplicación
en el sentido de empleado y jefe, porque eso es lo que está hablando el texto, de cómo alguien que está abajo de otra persona le sirve, y aquí podemos verlo como un empleado y como un jefe. De la misma forma en la cual Pablo le dice a los esclavos que obedezcan a sus amos, también manda a los trabajadores que obedezcan a sus jefes terrenales. Y aquí ya vamos a empezar a ver un poco más de aplicación. La verdadera vida cristiana no se trata de solo ser espirituales en la iglesia, donde estamos llenos de hermanos, donde hay alabanzas bonitas, o en cualquier área de su vida donde mejor les convenga ser espirituales. De eso no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de reflejar en todo momento a nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. De tal forma, lo repito, que el mundo pueda ver la luz de Cristo en nosotros. Vean, acompáñenme, es un texto que mi hermano acaba de predicar, Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, para que refresquemos la memoria. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 dice, y esta es la orden de nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice nuestro Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vas a glorificar a tu Dios? ¿Cómo vas a mostrar tus buenas obras? Bueno, por medio de mostrar esta luz, por medio de la obediencia, trabajador, a tu jefe. Así lo harás. Y a continuación veremos algunas ordenanzas que Pablo hace con respecto al trabajo y del empleado al jefe. Primero, dice: obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Permítanme. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esta expresión no quiere decir obedezcan y ténganles miedo. Se puede llegar a entender así si solamente lo leemos. Con temor y temblor. Uy, ahí viene mi jefe. Tengo que tener miedo. Eso dice la Biblia. No, eso no está diciendo la Biblia. Esta frase, con temor y temblor, significa respeto y sentido de la responsabilidad. Entonces, tenemos los cristianos que obedecer a nuestros jefes con respeto y sentido de responsabilidad. El cristiano está llamado a dar testimonio a todas las personas y también debe de darlo en su trabajo, por supuesto, sirviéndoles a sus empleadores, o sea, a sus jefes, a los que los contratan, con respeto y con toda responsabilidad. Así es como tú te tienes que dirigir a tus jefes, con respeto y responsabilidad hacia tu trabajo cristiano. ¿Se los pide a los esclavos? Claro, te lo está pidiendo a ti, empleado. Todos en algún sentido somos empleados, porque alguien nos paga para que hagamos algún trabajo. Los que trabajamos. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Con sencillez, en el verso 5, con sencillez de vuestros corazones. Con sencillez de vuestro corazón. Esta palabra, sencillez, también se puede traducir como con sinceridad, con integridad y sin hipocresía. Así tienes que servir en tu trabajo, con sinceridad, con integridad, de que puede alguien confiar en ti y sin hipocresía. Pablo les está pidiendo a los esclavos que sirvan de esta misma manera. ¿Y si los amos los maltratan? ¿Y si físicamente no están bien los esclavos? La orden es la misma. Ustedes, cristianos esclavos,
Cuando más nosotros que no somos esclavos, sino trabajadores por un sueldo, tenemos que servir con sinceridad, integridad y sin hipocresía en nuestros trabajos. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque el apóstol sabe, él sabe que un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo únicamente va a poder cumplir con esto. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si tú no eres lleno del Espíritu Santo, en pocas palabras, si tú no eres cristiano, jamás vas a poder servir de esta manera a tus patrones, a tus jefes. Jamás vas a poder obedecerles de esta manera. Jamás. Jamás. ¿Has hablado mal de tu jefe? ¿Has robado en tu lugar de trabajo? ¿O has inflado una factura? ¿Te dan alguna orden y obedeces de mala gana? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y sirve como Dios te manda que sirvas en tu trabajo, sin hipocresía, con sinceridad y integridad. Así tienes que servir. Estar siempre presto para obedecer a tu jefe. Aunque tu jefe sea malo, no puede ser peor que el trato que le dio hace 2000 años a un esclavo. No puede ser peor. Y aunque fuera de esa misma manera, Dios dice, obedece, obedece a tu amo, obedece hoy en día a tu patrón. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Esta es una forma de conducta de un cristiano maduro en la fe, que busca glorificar a su Señor. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tú, trabajador, tienes que ver por el trabajo de tu jefe. Así como el esclavo tenía que ver por la casa de su señor, por el negocio de su señor, tú, trabajador, tienes que ver por el negocio de tu jefe. Tienes que ver por el trabajo de tu jefe. Tienes que ver por la posición de tu jefe. Porque te estimas inferior a él. No porque lo seas, sino porque te manda la Escritura que con humildad te tienes que dirigir a todas las personas de este mundo. Tienes que ir con el ánimo, ¿en qué puedo servir hoy a mi jefe? Que él no me trata bien. ¿En qué puedo servirlo para que él mejore su trabajo? Trabajador. Tienes que hacerlo. O eres empleador, o alguien te emplea a ti. ¿En qué puedo servirle mejor? ¿En qué puedo darle extra a esta persona que me está contratando? Bueno, yo, en lo personal, yo me dedico a dar un servicio. Yo me dedico a las agencias aduanales. Pero Alejandro y yo constantemente estamos pensando, ¿cuál es el plus que nosotros le podemos dar a nuestros clientes? Al que me está empleando. ¿Qué le podemos dar de más? ¿Qué le podemos servir de más? Tú, trabajador o también empleador o empleado, ¿en qué le puedes servir más a tu jefe? ¿En qué te puedes hacer abajo de él? Claro, sin llegar a la humillación, pero sí siguiendo el ejemplo de tu Señor Jesucristo. Con el ejemplo que Él fue manso y humilde de corazón. Mira lo que el texto sigue diciendo. Siervos, quiero leerlo desde el principio para que quede claro. Siervos, o sea, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Con qué? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Esto es duro. Como a Cristo. El apóstol sabe que esto es algo imposible para el hombre común. Les está diciendo a los esclavos, obedezcan a sus señores malos que los mutilan, que los flagelan, como si fuera a su Señor mismo, como si fuera Cristo. Los esclavos sin duda dijeron, Pablo, ¿por qué me estás pidiendo esto? Si tengo un mal Señor. Y Pablo una vez más, si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú realmente quieres reflejar la luz de este mundo, de Cristo, sirve a tu Señor como a Cristo mismo. No que el Señor sea Cristo, pero que en el servicio a tu amo reflejes el servicio a tu Señor porque le estás siendo obediente
a tu Dios. Tú, empleado, al servir a tu jefe, estás obedeciendo a Dios y por lo tanto le estás glorificando a aquel que te salvó. Así está la cadenita. Por eso tienes que servir tú a tus jefes o a los que te dan a ti trabajo como al Señor. Al Señor seguramente en las alabanzas nosotros le cantamos, Señor, por ti subiré montañas. O en nuestra intimidad, Señor, por ti haré tal cosa. El Señor dice, obedece de corazón, en integridad, sin hipocresía, a tus jefes terrenales. ¿Y tú qué tienes que decir? Sí, Señor, yo lo haré. Como a ti, Señor, no porque ellos sean Dios, sino porque tú me pides que en esta obediencia tú te glorificas. Eso haré. Recuerden algo, hermanos, y esto les ayudará. Sus vidas, mi vida, ya no son nuestras. Ahora, ¿a quién le pertenecen? A Cristo, a nuestro Señor. Y si Él nos pide que nosotros honremos a nuestros jefes de esta manera, tenemos que hacerlo así. Porque nuestro jefe, de verdad, nuestro amo, de verdad, terrenal, tanto espiritual, nos los está pidiendo de esta forma. Quiero que vean 2 versículos. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 14, versos 7 a 8. Y vean su lugar en la cadena. Romanos capítulo 14, versos 7 al 8. Vean nuestro lugar en la cadena celestial. Romanos capítulo 14, versos 7 al 8. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor, ¿qué? Del Señor somos. Y 1 Corintios, capítulo 10, verso 31, dice, 1 Corintios, capítulo 10, verso 31, dice, vean, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hay tregua, hermanos, no hay tregua. O el creyente sirve con toda su vida a su Señor y le glorifica en obedecer su voluntad, o le sirve a su carne y al diablo. No hay de dos, no hay de dos. Ahora sí, vean, pasamos al siguiente verso, verso 6. Dice lo siguiente, verso 6. No sirviendo al ojo, repito el capítulo de Efesios, capítulo 5, verso 6, dice, no sirviendo al ojo, Efesios capítulo 6, verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo. Otra traducción sería, no sirviendo cuando únicamente somos vistos. No sirviendo cuando únicamente somos vistos. Es decir, el cristiano no trabaja solo cuando lo están viendo. El cristiano no hace lo que se le corresponde en su trabajo solo cuando está el jefe, para nada. El cristiano tiene que trabajar bien, cumplir bien todas las horas laborales por la cual se contrató. Así tenemos que ser los cristianos. ¿Ustedes pueden ver a esa persona perezosa? ¿Ustedes pueden ver a ese compañero suyo de trabajo que está holgazaneando? Aquel que solamente se levanta de su silla cuando escucha que el jefe va a venir. Véanlo. Véanlo, ¿ya lo ubicaron? Dice el Señor, no sean como él. Y si son esa persona, arrepiéntanse y cambien, trabajen, vean. Si el patrón dice, no hay nada que hacer, bien. Pero si el patrón dice, hay cosas que hacer, levántate. ¿En qué sirvo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que mi jefe prospere? Y vean, continúa diciendo el texto, el verso 6.
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Solamente estas personas se levantan, ¿por qué? Solamente estas personas se levantan de su silla porque quieren ser vistos por sus jefes, porque quieren ser recompensados por sus jefes, porque quieren ser halagados por sus jefes. O bien, también hay otro tipo de empleados que tampoco ustedes tienen que ser. En México les decimos los que le hacen la barba al jefe, los que están constantemente halagándolo. Tampoco hay que ser así. Tampoco tenemos que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque el ser lambiscone no nos va a llevar a nada. Tenemos que darle nuestro lugar al jefe, claro, es nuestro jefe. Pero el Señor dice, no lo pongas en un estatus donde no está. Porque recuerda que a pesar de eso yo sigo siendo tu Señor. Si no, vean, continúa diciendo el texto. Si no, hay un contraste. Si no, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Literal, aquí la palabra corazón se puede traducir literalmente como alma. O sea, de alma, desde lo más profundo de nuestro ser, tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestros trabajos. La voluntad de Dios de nuestros trabajos. El cristiano en última instancia, ¿para qué trabaja? Para su Dios. ¿Por qué hace algo? Ya lo vimos. ¿Por qué hace algo o lo deja de hacer? Para agradar a su Dios. Por eso nosotros desde lo más profundo de nuestras almas tenemos que trabajar como Dios nos ha mandado. Vean estos dos versos. Gálatas capítulo 1 verso 10. Gálatas capítulo 1 verso 10. ¿El cristiano busca la aprobación del hombre? No. Aún en su trabajo tiene que buscar única y exclusivamente la aprobación de su Señor. Si el hombre te aprueba y te halaga por tu trabajo, gloria a su Señor, gloria a Dios. Pero lejos del hombre, nuestra mirada tiene que estar en Dios. Gálatas capítulo 1 verso 10 dice, pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aún vean, 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Vean, ahora dice el verso 7, Efesios capítulo 6, verso 7 dice, Efesios capítulo 6, verso 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ven que constantemente Pablo está diciendo, repitiendo, su servicio a sus amos es al Señor, su servicio a sus amos es al Señor. ¿Por qué lo está repitiendo? Porque sabe que ellos necesitan una motivación mucho más grande, los esclavos, y sabe que aún nosotros, empleados, necesitamos algo mucho más grande. El servicio a nuestro Señor también se ve reflejado en el servicio de nuestros propios trabajos terrenales. ¿Cuál tiene que ser tu convicción? Tú tienes que trabajar. Aún también puede decirse que las amas de casa, al hacer las labores de hogares, ustedes tienen que trabajar en lo que les corresponde, todos nosotros, a tal grado que lo que hagamos con nuestras manos, con lo que hagamos con nuestro trabajo, podamos presentárselo a nuestro Señor y decir, yo sé que esto le va a agradar a mi Señor. Yo sé que mi trabajo le va a agradar al Señor. Amas de casa, ¿barren? Bien, barran de tal manera que si el Señor pasa su mano en el suelo, puedan ustedes decir, el Señor no encontrará polvo en el suelo. Empleados, trabajen de tal manera que ustedes puedan decir, yo sé que el Señor se enorgullecería de mi trabajo, yo sé que es para Él. ¿Por qué? Porque realmente lo es.
Él espera que lo veas de esta manera. Dice el Señor, trabaja para mí. Te observan tus jefes, claro, pero yo soy omnipresente. Yo te observo en todo momento. Trabaja para mí. Y si trabajas para mí, para darme mi gloria y mi honra, tus jefes van a salir beneficiados y tú vas a salir también beneficiado de ese trato. Vean lo que dice el verso 8. Ya es el penúltimo verso. Efesios capítulo 6, verso 8. ¿Quieren una motivación más? Aquí Pablo le está dando. No solamente que el Señor nos observa, no solamente que el trabajo que hacemos es para el Señor. Aquí hay una motivación más. Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vean. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Quizá lo más probable, como todos, la mayoría, quizá has pasado o sufrido injusticias en tu trabajo, tal vez no te han recompensado como mereces, realmente quizá te esfuerzas de corazón y tus jefes simplemente no te voltean a ver, ni siquiera te dan las gracias. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Pero el Señor dice, no esperes recompensa de este mundo. Más allá, por lo menos aquí empleados no esperen recompensa más allá de su sueldo. Yo mismo les daré esa recompensa. Dice el Señor, si ustedes obran bien, si ustedes hacen buenas obras que son hacer mi voluntad, dice el Señor, yo les daré su recompensa, sean esclavos o sean libres. Yo les recompensaré a cada uno por sus obras. Y eso es bueno. ¿Aquí qué podemos esperar? ¿Que nos suban de sueldo? ¿Un bono extra? ¡Qué bien! O sea, son cosas buenas. Pero es mejor esperar las recompensas celestiales de nuestro Señor por hacer su voluntad. Son 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. Y muchas veces nosotros, nuestra fe, se sostendrá simplemente en esperar las recompensas eternas. Es una realidad. No esperes nada de esta vida, que todo se acaba. Mejor espera y vive, camina para las recompensas eternas. Ve lo que promete tu Señor. Aquí tengo varios versos. Ve lo que promete tu Señor y ve que la palabra de tu Señor dice, te recompensaré. Si tú esperas una recompensa, ¿está mal? Si tú esperas una recompensa de tu Señor, ¿está mal? No. Al contrario, pídela. Señor, espero que me recompenses en tu momento en el reino de los cielos. Señor, ve cómo estoy en el trabajo, ve mis buenas obras en el trabajo. Padre, yo sé que tú me recompensarás. Lo espero con ansias, por favor. Vean. Primera de Corintios, nada más voy a repetir 2 veces los versos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque habrá recompensa. Colosenses capítulo 3, verso 23 al 25. Colosenses capítulo 3, verso 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Vean. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de persona. ¿Lo ven? Último, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, vean. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor dará su recompensa. El Señor le dirá a todos, te corresponde esto por haber hecho mis buenas obras de mi palabra
o no te corresponderá aquello por no haber cumplido mi palabra. ¿Lo ven? Pero de que vamos a recibir algo, lo vamos a recibir. Y eso quiero, y el Señor espera que ustedes lo anhelen. Esto es verdad. Pero vean lo que continúa diciendo el texto, el verso 8. ¿Quiénes recibirán esto? La recompensa. Todos, sean siervos o sean libres. ¿Qué creen? Para el Señor no hay acepción de persona. ¿Tu jefe es malo? A lo mejor, bueno, si trabaja en una empresa, recursos humanos lo pasa por alto, pero tu Dios no. ¿Aquella persona que te contrató te quedó a deber dinero? Bien. El Señor lo ha visto y le dará su recompensa de esa acción, de no pagarte lo que te debe. ¿Por qué? Porque para Él no hay acepción de persona. Porque a Él no le importa si eres esclavo, si eres Slim, si eres Mark Zuckerberg, no le importa el dinero que tengas, no le importa que seas un esclavo. Él dice, yo juzgaré conforme a mis estándares, sea quien sea la persona. Nadie me podrá sobornar. Yo no me dejo impresionar por estatus sociales. Yo les daré a todo lo que les corresponde. Vean. Para que ustedes se den cuenta que todos esperamos juicio de nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, sin acepción de persona. Colosenses, capítulo 3, verso 11. Colosenses, capítulo 3, verso 11, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se dan cuenta? Para Él nunca va a haber acepción de personas. Para Él no va a haber acepción de personas y por lo tanto, Él le va a dar a todo lo que les corresponde. Antes de pasar al verso 9, porque Pablo cambia de tema, hay dos versos que Pablo habla sobre también de esclavos, y quiero que lo leamos. Voy a leer este verso y lo voy a ir explicando rápidamente. No le quiero dedicar mucho tiempo. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 25. También el apóstol Pedro habló sobre el trato de esclavo y amo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 25, dice así la palabra de Dios. Dice, criados, o sea, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Aquí puede ser trabajadores, estad sujetos, obedecer a sus jefes. No solamente, vean, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois afectados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien lo juzgaba. Detengámonos allí. ¿Ven el trato? Si nos tocan malos jefes y padecemos por esos malos jefes, ¿qué tenemos que hacer? Soportar. Pero no está soportando solo. Cuando Jesucristo fue atormentado, ¿qué hizo? Padre. ¿Tú qué tienes que hacer? Igual. Padre, Señor, mira la injusticia. Mira que no he hecho mal. Mira el trato de mi jefe.
Tú lo sabes todo, tú eres justo. En su momento, Señor, en su momento trae justicia. Continúa el texto, refiriéndose de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes no tenían a nadie. Antes nadie había muerto por ustedes. Pero ahora en Cristo tienen a alguien que los respalda, alguien que los guía, alguien que les dice cómo tienen que comportarse. Obedezcámosle para que podamos tener su sustento. Y vean, 1 Timoteo capítulo 6, verso 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 6, verso 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 6, verso 1 y 2. Esas son palabras duras para los esclavos, pero vean. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué el esclavo tiene que tener en honor a su Señor, sea bueno o sea malo? Para que su Dios no sea blasfemado. Tú, cristiano, libre, que te empleas por un salario, que no eres esclavo, que no puedes recibir un trato como un esclavo. ¿Por qué tienes que obedecer y tratar con honor a tus jefes a pesar de que sean malos? Para que con tu comportamiento tu Dios no sea blasfemado. Para que por medio de tu comportamiento ellos puedan decir, hay algo diferente en él. Su Dios es diferente. Y si no lo alcanzan a ver, no te debe de importar, porque el Señor que lo ve todo, Él sí lo está observando. Y Él no va a ser blasfemado. Saltemos al verso 9, Efesios capítulo 6, verso 9. Y con este verso vamos a terminar. Obviamente lo vamos a explicar, pero ya será el último de esta predicación. Efesios capítulo 6, verso 9. Pablo ya no está hablando a los esclavos en este verso. Ahora le va a empezar a hablar a quienes, a los amos. Vean el verso 9, o sea, a los patrones, a los jefes. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Aquí se está refiriendo a jefes, a amos, cristianos. Aquí no le está hablando a inconversos, aquí le está hablando a cristianos, gente que estaba en la congregación de Éfeso. Y les está diciendo, ustedes amos hagan lo mismo. ¿Cómo? O sea, que los amos sirvan a los esclavos. ¿Que los jefes hagan el trabajo de sus empleados? No está diciendo eso. Aquí Pablo está diciendo, cada quien tiene su lugar. El amo va a seguir siendo amo y el esclavo va a seguir siendo esclavo. El jefe va a seguir siendo jefe y el empleado va a seguir siendo empleador. Bueno, empleado, perdón. El trabajador va a seguir siendo empleado. Entonces, ¿a qué se refiere? Haced con ellos lo mismo. Bueno, un jefe cristiano sabe que si su trabajador es cristiano, él va a ver por lo suyo. Entonces, el jefe, si es cristiano, va a ver por el bienestar de su trabajador. Va a procurar el bienestar de su trabajador. Sabe que el trabajador depende de ese trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer el jefe? El jefe cristiano va a hacer todo lo posible para guardar el trabajo de su empleado. Para ver bien por él. Para procurarlo. Para tenerlo bien. Esto hace un jefe cristiano, por supuesto. Si algunos de ustedes son jefes cristianos, esto es lo que tienes que hacer. Procurar el trabajo de tu empleado. No hacer su trabajo, sino procurarlo. Hacerle bien, dejando las amenazas a un lado. Porque muchas veces el patrón quiere gritar. Pablo dice, no los amenaces. No digas, o haces esto, o tendrás consecuencias. Mejor trátalos como Cristo te ha tratado a ti, con misericordia. Claro, llegará un momento que si el trabajador es holgazán, ni modo, se cortan cabezas. Pero si no demuestra nada de eso, sin amenazas. Sin amenazas. Acá hay una palabra muy interesante que Pablo ocupa, la palabra amo.
que Pablo está ocupando aquí, no está ocupando la palabra de dominio absoluto. Hay una palabra que quiere decir amo de dominio absoluto. Aquí está diciendo amo como una persona que tiene una autoridad arriba sobre el esclavo. Y esto está bien porque él continúa diciendo en el mismo verso, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Amo, ¿tu esclavo no es cristiano? ¿Qué crees? Aún Jehová, aún Cristo es su Señor, son su Señor. ¿Tu esclavo sí es cristiano? ¿Qué crees? También es su Padre, también es su Señor. Por lo tanto, tienes que comportarte amo a la estatura, sirviéndolo a él si es cristiano, si el trabajador es otro hermano en Cristo, tratarlo como un coheredero del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él no hace, una vez más repite la idea, le dice a los amos, porque él no hace acepción de persona. Tu amo será juzgado por tu Dios algún día. De todo lo bueno o lo malo que hagas con tu esclavo o tu jefe, serás juzgado por tu Dios algún día por todo lo bueno y malo que hagas con tus empleados. Porque para el Señor no hay acepción de persona. Y vean lo que dice, terminamos con esto. El verso 2 de 1 de Timoteo capítulo 6 también habla sobre el trato de los amos a los creyentes. Dice así, 1 de Timoteo capítulo 6 verso 2. Vean, y los que tienen amos creyentes, porque puede llegar a tener el caso, dice, para los esclavos, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor por cuanto son creyentes, amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así como el empleado no tiene que colgarse de las barbas de su jefe por ser cristiano, no tiene que abusar de esa confianza, el jefe cristiano tampoco tiene que abusar de la confianza del trabajador que es cristiano. ¿Por qué? Repito yo la idea de Pablo, porque tenemos el mismo Señor y Él juzgará tarde o temprano. Conclusión, hermanos, sirvan en su lugar de trabajo, como sirviendo al Señor, en el rol que el Señor nos ha puesto. Terminamos por el día de hoy. Dios les bendiga.